estudio versículo a versículo, un estudio que nos permite entender las razones por las cuales fue escrita, a quiénes fue escrita, cuáles eran los temas que se estaban abordando, cuáles eran las preocupaciones que el apóstol tenía, cuál era la actitud de los Gálatas al recibir estas verdades. Y por supuesto siempre buscamos tener una aplicación a nuestra realidad, a nuestra vida. Así que, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Bienvenidos todos nuestros hermanos, Distrito 1, Distrito número 2, Distrito número 3. Bienvenidos todos, hermanos, y nuestros hermanos de las filiales que también se unen en esta ocasión. Leemos la palabra del Señor, dice el versículo número 1 del capítulo 5. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, atención a esto, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Amén. Dejamos, hermanos, hasta ahí la lectura en esta ocasión. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme, por favor. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por la vida de cada hermano y hermana que en esta ocasión se une a este momento tan especial para recibir de ti, Señor, tu consejo. Pero también tú conoces las necesidades que hay en medio de los tuyos, las aflicciones que hay en los corazones. Y por supuesto, Señor, conoces también a aquellos que están enfermos. Rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pongas tu mano de sanidad y puedan ser sanos en el nombre de Jesús, para gloria y testimonio de tu santo nombre. El que está pidiéndote por un trabajo, por una provisión, Señor, por una casa, por sus documentos, los que están atravesando conflictos en el hogar, en el matrimonio, que tu mano, Señor, esté allí trayendo la paz, trayendo tu misericordia, tu amor inagotable. Y ahora, Señor, danos a cada uno de nosotros la sabiduría y sobre todo el interés de poder recibir tu palabra, atesorarla en nuestros corazones, considerarla y llevarla a la práctica. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, hemos llegado a este capítulo bastante conocido de la carta a los Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, como se puede leer en Reina Valera. Lo que Pablo está trayendo a la memoria de Galacia o de las iglesias que estaban en Galacia
era que ellos ya habían sido libertados por Cristo Jesús, que Cristo ya había operado una libertad, que ellos no necesitaban volver a ser libres porque ellos ya eran libres, y que el que ya es libre resulta totalmente ilógico que alguien siendo libre quiera volver a ser esclavo. Esa es la figura con la que Pablo va a iniciar este capítulo, debido a que es una realidad de que el que era esclavo y pasa a ser libre, jamás sería totalmente ilógico, incongruente, inaceptable, incomprensible, inexplicable que alguien que salió de la esclavitud hacia la libertad anhele volver a esa esclavitud. Eso es lo que Pablo ahora está introduciéndonos en este versículo número 1. Usted recordará cómo finalizamos el capítulo 4, en el cual recordábamos, como dice Reina Valera, la alegoría, o como lo leímos acá en NBI, el sentido figurado en el que Pablo habló acerca de esta situación que se estaba dando dentro de la iglesia, cuando él utiliza la figura de Agar y de Sara. Y esa fue, como digo, la forma en la que se cierra el capítulo 4, cuando él menciona que Agar era la esclava, Sara era la esposa, y que por supuesto el hijo de Sara es el hijo de la promesa, y que el hijo de la esclava nace siendo esclavo. Él utilizó esta figura para hablar de la ley y para hablar de la gracia. Utilizó esta figura para demostrarnos que los que permanecían en la ley eran hijos de esclavitud y los que permanecían en la gracia eran hijos libres de Dios. Entonces esa fue la forma en la que él concluye, y por eso es que usted encuentra que el versículo 1, él comienza hablando de libertad. Comienza hablando de libertad porque ha cerrado hablando de esclavitud. Y hablamos y profundizamos en la narración de Agar, de Ismael, cómo ellos son lanzados, cómo Abraham consulta a Dios, Dios le dice a Abraham que debe de despedir a la esclava con su hijo, y que quien heredaría sería Isaac, el hijo de la esposa, el hijo de la promesa. De esa manera, Pablo ahora irrumpe en el versículo 1 diciendo: Cristo nos libertó. Es decir, nosotros éramos esclavos, pero Cristo nos ha hecho libres. Ahora, ¿para qué nos libertó? Y esto es importante porque Pablo no solamente dice una frase que se le viene a la mente, sino que él será congruente con lo que acaba de decir. Él dice: Cristo nos libertó. ¿Para qué nos libertó? Para que vivamos en esa libertad, para que disfrutemos esa libertad. Por eso le decía que es bastante inaceptable, y uno diría que inexplicable es que alguien quiera, habiéndole quitado sus grilletes, sus cadenas, vaya, las busque y quiera colocárselas de nuevo. Por eso es que usted verá en la historia lo que se celebra son las independencias. Eso es lo que se celebra de los diferentes países, por ejemplo, nuestros países latinoamericanos, que en su mayoría pues fueron colonizados por los españoles, por los portugueses, por los ingleses en el caso de Norteamérica, en donde no solamente llegaron los ingleses, llegaron franceses. Usted sabe que existen fiestas y son fiestas nacionales. ¿Por qué? Porque hay un motivo de celebración, y es de que en algún momento se fue esclavo, pero posteriormente se llegó a una libertad. Por eso en los museos usted encontrará, por ejemplo, las famosas actas de libertad. Nunca usted encontrará un acta de esclavitud en donde diga, aquí firmamos todos en donde estamos de acuerdo que queremos ser esclavos. No, la esclavitud era forzada. Los que sometían a alguien a esclavitud lo hacían precisamente por medio del temor, de la fuerza, de la superioridad militar. Pero usted sabe, los diferentes movimientos independencistas se fueron dando de tal forma que hoy se celebra la libertad. Eso es lo que se aplaude, eso es lo que se celebra. Por eso usted, dependiendo del país en el cual usted se encuentre, usted tiene inmediatamente en su mente cuál es la fecha de la independencia.
los que, bueno, en el caso de los centroamericanos, decimos fue un 15 de septiembre de 1821, y así en diversas maneras. ¿Por qué? Porque lo que se celebra es la libertad. Entonces, Pablo dice, ¿cómo es esto que ustedes se les dio una libertad y en vez de disfrutar su libertad, ustedes lo que están deseando es esclavizarse de nuevo? No comprendo, dice Pablo, cómo es esto. Por eso él dice, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, dice el versículo 1, manténganse firmes. ¿Firmes en qué? Uno cree que se está hablando firmes espiritualmente, firmes. Él no está hablando aquí de una situación de pecaminosa. Él está hablando de la esclavitud de la ley. Hay que mantenerse firmes ¿en qué entonces? En la gracia. Eso es lo que les está pidiendo. Manténganse firmes en la gracia que han recibido y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿A qué le llama él precisamente yugo de esclavitud? Él está llamando yugo de esclavitud a lo que ya vimos, a la ley. A la ley, es a eso a lo que él está insistiendo, al judaísmo, que es lo que hemos venido revisando ya en los 4 capítulos anteriores, es todo el tema central que nos ha envuelto en esta situación. Aquellos que habían llegado de Jerusalén a la región de Galacia, a las iglesias que estaban ahí en Galacia, y empezaron a decirles la fórmula que yo sé que usted a estas alturas ya se la aprendió, que la fórmula de ellos era Cristo más la ley igual salvación. Esa era la fórmula de ellos. Entonces Pablo les decía, no, es Cristo igual salvación. No decían ellos, es ley más Cristo igual salvación. Entonces eso es lo que ahora Pablo está combatiendo y diciéndoles, no es así. Y por eso utilizó la figura de la esclavitud de Agar y de su hijo para ahora mostrar que Cristo viene y nos hace libres de ese yugo. Por eso él no entiende cómo es que ahora ellos tienen deseos de someterse a esta esclavitud. Por eso ahora dice en el versículo número 2, ya dejando claro en el versículo 1 el deseo que los gálatas tienen de ser esclavos nuevamente, lo cual a usted y a mí tampoco nos entra en la cabeza que habiendo sido libres nosotros. Le voy a poner este ejemplo antes de pasar al versículo 2. Usted y yo hemos sido salvos por gracia, por eso, por gracia, la gracia de Cristo Jesús. Nosotros fuimos movidos en la fe de Cristo Jesús a confesar nuestros pecados y somos salvos por gracia. Hemos sido justificados pues por la fe, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Y esta fe ha sido un don de Dios, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Entonces, habiendo ya recibido nosotros esto, es como que usted de repente se sintiera inquieto y dijera, yo siento que todavía me hace falta algo para ser salvo. Note esta frase, yo siento que hay algo que no estoy cumpliendo para ser salvo. Entonces usted dijera, creo que tengo que dejar de hablar español y tengo que comenzar a hablar en hebreo y así seré salvo. Entonces, note, es querer añadir a la gracia, es querer añadir, y eso es lo que Pablo está insistiendo. Pablo está insistiendo en que ya no hay nada que añadir, no necesita aditivos, la gracia es suficiente para salvar al hombre. Entonces, eso es lo que a él lo tiene ahora preocupado y es a lo que él está llamando yugo de esclavitud. Ahora en el versículo 2, Pablo va a dar con su autoridad, él va a hacer una advertencia, pero la va a hacer respaldada por su autoridad apostólica. Y por eso dice, escuchen bien, dice, aquí está pidiendo atención. Usted sabe, esta frase es exigir la atención de los demás. Y él, escuchen bien, dice, yo Pablo, note que ahora él dice yo Pablo, y cuando él dice Pablo, no es que no sepan cómo se llamaba él. Todos saben que él se llama Pablo. Lo que él ahora quiere reforzar es que lo está diciendo alguien que tiene 2 detalles. Preste atención a esto. Número 1, tiene la autoridad. Tiene la autoridad para hablar de este tema, porque ya lo hemos dicho desde el capítulo 1, estudiamos que él dijo que en primer lugar su apostolado había sido recibido de parte de Dios. Dios le había nombrado apóstol. No lo habían nombrado apóstol Pedro, no lo había nombrado apóstol Jacobo, no lo había nombrado apóstol nadie más, sino que el Señor Jesucristo directamente le había nombrado apóstol. Esto le daba autoridad a Pablo como hombre de Dios.
Pero no solamente tenía autoridad, Pablo tenía algo más y era el conocimiento que él tenía. Si usted ve hasta este capítulo 5, donde vamos a llegar apenas a la mitad del capítulo 5 en esta noche, usted se dará cuenta que Pablo ha hecho un repaso extraordinario del Antiguo Testamento. No olvidemos que Pablo era judío, precisamente. Pablo había sido circuncidado al 8º día, como lo veremos más adelante también. Pablo era un hombre que había guardado celosamente la ley, al grado que él dirá también en una de sus cartas que en cuanto a la ley y en cuanto al celo por la ley, él aventajaba, dice, a muchos otros. Entonces Pablo está hablando no solamente con autoridad, sino que también está hablando con el conocimiento. Y no solo el conocimiento que tiene como judío, oiga bien, sino el conocimiento que él tiene por la revelación que ha recibido de parte del Señor Jesús. Por eso usted recordará que en el capítulo el número 1, él nos habló, en el capítulo 2 también nos habló de todas las revelaciones que él vino recibiendo de parte del Señor. Él habló que el evangelio que él predicaba no se lo habían enseñado hombres, sino que el evangelio que él predicaba, lo predicaba porque el Señor Jesús personalmente se lo había revelado. Entonces, esa es la autoridad y el conocimiento que Pablo tiene para hablar de este tema. Porque usted sabe que esto es así en todas las áreas, ¿no? Si usted, por ejemplo, está enfermo, usted sabe que todo el mundo se pone a recomendar medicamentos. Dice, mire, yo escuché que por ahí alguien tomó de esto. Mire, yo escuché que alguien se puso esto. Pareciera que todos sabemos de medicina. Si es una cuestión de ley, parece que todos sabemos de ley. Todos somos abogados. Si es cuestión, nosotros normalmente hablamos de todo. Pero qué diferente es hablar con alguien que sabe lo que está diciendo. Alguien que tiene esa autoridad. Alguien que tiene ese conocimiento y que uno dice, esta persona realmente sabe de lo que está hablando. Y esto, hermanos, es algo que usted y yo tenemos que mantener presente en nuestros corazones, es que el pueblo del Señor, las ovejas de Cristo, tienen que saber lo que están recibiendo. Las ovejas de Cristo no pueden solamente decir amén a todo lo que se les diga, sino que las ovejas de Cristo tienen que incluso pesar a quien tienen delante de ellos. Si realmente es una persona que está como el caso de Pablo, que tiene la revelación del Señor, que usted pueda percibir que realmente es un hombre que ha recibido autoridad de parte del Señor y no alguien que se ha investido a sí mismo de autoridad. O alguien que no posee conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, por eso Pablo ahora lo hace de esta manera. Dice, yo Pablo, y ahora comienza, les digo que si se hacen circuncidar, atención a esto, si se hacen circuncidar. En otras palabras, es si aceptaban ellos que los judaizantes tenían razón. Usted sabe que atrás hemos venido hablando de las fiestas, hemos hablado de la dieta, hemos hablado de todo, del sábado que ellos estaban pidiendo que se guardara, pero ahora viene el elemento del que ya le había estado yo mencionando, el cual es la circuncisión. Esto es algo que la mayoría pues de nosotros lo conocemos perfectamente. Ya hemos hablado mucho de este tema, que era la circuncisión. La circuncisión era un corte, era, si usted lo quiere ver así, como una cirugía que se hacía sobre el genital del hombre. Y esto estuvo incluso antes de la ley, en donde el Señor dijo que esto sería una señal de los que pertenecían al pacto con Él. Obviamente, y esto lo veremos más adelante, o lo podemos mencionar en otra ocasión también, si uno se pone a considerar, habían aspectos higiénicos también. El Señor tiene una sabiduría perfecta y Él puede verlo todo, lo encierra todo, y no son solamente aspectos religiosos o rituales religiosos, sino que el Señor va más allá. En una ocasión leía acerca de un artículo periodístico en donde se señala que Israel es uno de los países en donde la tasa de cáncer en el miembro viril del hombre es uno de los países con la tasa más mínima que existe.
porque esto ha sido una ignorancia cultural que nosotros tenemos, y esto hasta en las iglesias, porque hasta en las iglesias sucede que los mismos pastores evitan, por ejemplo, hablar de decir la palabra, por ejemplo, la palabra pene. Entonces vienen los pastores y dicen, no vaya a decir eso delante del pueblo, delante de la gente, porque eso es lo que Dios ha hecho, y eso fue precisamente la circuncisión. Entonces, claro, el Señor en su sabiduría, no le estoy diciendo yo con esto que Dios lo hizo exactamente por eso, pero algunos estudiosos señalan esto y dicen, bueno, Israel es uno de los países en donde su tasa de cáncer en el pene del hombre es mínima. Y para que usted entienda, nosotros estamos en una cultura en donde se habla mucho con respecto a el cáncer uterino. Inmediatamente cuando yo le digo esto, usted ya rápido se ubica. ¿Por qué? Porque culturalmente es lo que más se habla. El cáncer de cervix, el cáncer en el útero de la mujer, pero sucede en el hombre también. Sucede en el hombre. Entonces, algunos estudiosos dicen que la circuncisión, cuando se opera esta situación en el hombre, le ayuda, le evita incluso a tener, por ejemplo, contagios, a tener enfermedades contagiosas en su miembro viril. Pero como le digo, estos son aspectos médicos que yo no le estoy diciendo que por eso el Señor lo hizo. Pero lo cierto es que en su sabiduría el Señor exigió que el pueblo lo hiciera. Piense usted en millones de hombres. Piense usted en todos los miles que salieron. Entonces piense usted en todos ellos. Y el Señor siempre tuvo el Señor el cuidado de su pueblo. Por eso es que si uno lee, por ejemplo, Levíticos, uno se dará cuenta todas las normativas higiénicas que existían para aquel campamento de miles de personas en el desierto. Pero bien, esos serán aspectos que en otra ocasión vamos a profundizar un poco. Pero volviendo a esto, Pablo ahora va a hablar directamente del caso de la circuncisión. Y ahora él lo dice claramente, el que se hace circuncidar, porque aquí tengo que mencionarle que para los judíos ellos no se circuncidaban siendo adultos o siendo jóvenes, ellos se circuncidaban, y se lo acabo de mencionar, cuando era un bebé, cuando estaba al 8º día. ¿Por qué? Porque aunque era doloroso, pero usted sabe que una cirugía, una operación de estas en un bebé, era algo que luego, pues el bebé ni siquiera tiene un recuerdo de esto. Pero conforme había el paso de los años, por supuesto que esto era todavía más doloroso. Entonces, pero aquí Pablo está hablando de que los gálatas iban a aceptar que se hiciera este rito, porque era un rito de iniciación en el judaísmo. Por eso él dice, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice Cristo no le va a servir de nada a ustedes? Se refiere a que ya no era algo necesario entonces. Es porque ellos estaban poniendo ahora su confianza en un rito. Estaban poniendo su confianza en un rito religioso y no en la gracia de Cristo Jesús. Esto es para que usted tenga una idea. Yo sé que en nuestros casos, pues hoy no es que los hermanos, los varones de la iglesia digan, mira hermano, me voy a circuncidar. Pero existen equivalentes a esto. Las iglesias cristianas se vuelven muchas veces muy ritualistas. Yo le podría mencionar de casos de personas que dicen, hermano, mire, me voy a bautizar en agua, pero yo no quiero que me bauticen en un bautisterio. Yo quiero que me bauticen en un río, porque los pecados tienen que correr en el río. Y he conocido incluso hasta de pastores que le dicen a uno, mire, cuando vaya a bautizar, usted tiene que estar contra la corriente del río, porque así los pecados se irán. Existen unas ideas, hermanos, pero tan increíbles, que todo va dirigido, al igual de lo que Pablo está mencionando ahora acá, a los ritos. Es a los ritos y no a la fe, no a la fe, que ya veremos en unos versículos más adelante, que lo que Pablo está insistiendo es precisamente la fe. Esto por ejemplo, podríamos mencionar muchos otros casos, el caso de la Santa Cena, el caso de tantas situaciones, ¿no? La alabanza que se hace en la iglesia, la predicación, por ejemplo. Hay tantas situaciones a las que los cristianos nos volvemos tan rigurosos como estaba sucediendo con el caso de la circuncisión. El punto era que habían entonces algunos gálatas que
habían decidido entonces ser prosélitos. Ustedes recordarán esta palabra porque el Señor Jesús en una ocasión la mencionó, señalando precisamente a los fariseos. El Señor dijo que estos podían recorrer el cielo y la tierra para ser un prosélito y que lo hacían más hijo del diablo que ellos mismos. ¿A qué se refería el Señor cuando utiliza la palabra prosélito? El prosélito era un gentil, es decir, era alguien que no tenía ni madre ni padre judío, era alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que despertaba una simpatía hacia la religión judía y que deseaba confiar en Jehová, el Dios de los judíos. Entonces, este hombre tenía que hacer un rito de iniciación y ese rito consistía precisamente en circuncidarse. Entonces, eso es lo que ahora están pidiendo acá a los Gálatas. Y, por ejemplo, usted puede leer el capítulo número 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se aborda precisamente este tema. Porque queda claro y dicen, no le vamos a exigir a los hermanos gentiles que tengan que hacer esto. Y allí quedó claro en ese concilio, o como se le conoce, el concilio de Jerusalén, qué era lo que sí se les iba a pedir a los hermanos gentiles. Pero bien, continuemos entonces. Dice, Cristo no les servirá de nada. Es decir, ya no lo necesitan porque ustedes están poniendo ya su fe en este rito, no en Cristo. Entonces, ¿para qué lo van a necesitar? En el versículo 3 dice, de nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar, note que él vuelve a insistir en decir el que se hace, porque ya era una decisión, no como en el caso de los niños hebreos, que como ya le dije, el niño era un niño de 8 días. Entonces aquí no, aquí se hace, y por eso Pablo insiste, el que se hace, dice en el versículo 3, circuncidar, está obligado a practicar toda la ley. Entonces ahora Pablo está diciendo, bueno, el que se haga circuncidar tiene que entender algo. Se está obligando a sí mismo a guardar toda la ley. No se trata solamente de una cosa, no, tiene que guardarlo todo. Y esto es algo que ya lo revisamos anteriormente cuando Pablo dijo, es que el que falle en una cosa de la ley, ya falló en todo. Entonces, el que piense guardarla, la tiene que guardar completa. No es que va a guardar solo algunas cosas y otras no. Entonces, eso es lo que Pablo ahora está recordando en este versículo número 3. Veamos el 4. Dice, aquellos de entre ustedes que tratan, porque solo están tratando, no lo lograrán, pero que tratan, dice, de ser justificados por la ley, y ahora sí va a aplicar la palabra justificación, que estudiando la doctrina ya hemos dejado claro que es justificar, que es declarar a alguien sin culpa. Entonces ahora dice, si ustedes creen que se van a justificar por la ley, ahora vienen dos aspectos tristes que sucederán. El primero de ellos, dice, han roto con Cristo. O como dice también, porque la palabra griega lleva eso, se desprende, se desliga de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el momento que ellos se circuncidaran, se estaban desprendiendo de Cristo, se estaban separando de Cristo, o como lo dice acá, han roto con Cristo, que esa es una palabra que creo que todos entendemos. Se ha roto el trato que se tiene. Por eso Pablo habló en el capítulo 3 de cuando se hace un trato al cual no se le puede agregar, no se le puede quitar porque ya está firmado. Pero el que va y se circuncida estaba rompiendo con Cristo. Es como la persona que rompe una relación sentimental porque ya no hay entendimiento, se rompe. Y eso es lo que aquí está diciendo. Ha roto con Cristo. Es decir, ya Cristo no está con él, ni él está con Cristo. Ha roto con Cristo. Porque su confianza ahora de ser justificado la ha puesto en un corte, en un rito, lo ha puesto en algo que se operará sobre su carne y no sobre su corazón. Y luego va a decir algo que es todavía más fuerte, porque dice, ha caído de la gracia. Ha caído de la gracia. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que ha caído de la gracia? Porque la gracia lo es todo. Para los Gálatas que habían creído en el Señor, todo estaba fundamentado
en la gracia. En pocas palabras, lo que Pablo les está diciendo es que no se puede tener las dos cosas, que era lo que les estaban tratando de meter a ellos en el corazón y en la cabeza. Ley más Cristo igual salvación. Entonces ahora él está diciendo no, o es Cristo o es ley, o es Cristo o es circuncisión, o es Cristo o son fiestas, pero es que no se puede mezclar. Entonces, como lo dije en una ocasión, vemos que Pablo no fue un hombre que dijo, bueno, mantengamos la paz. Y está bien, quédense así. No, porque eso hubiese sido, como ya lo leímos, Pablo dice, ni por un momento, dice Pablo, nos sometimos a ellos. Pero no se trataba de un orgullo, de una altivez de Pablo, de decir, no le voy a dar la razón. Sino que Pablo sabe lo que el Evangelio de Jesucristo, que le ha sido confiado y entregado, dice con respecto a esto. Entonces, si Pablo se sometía y le daba un poco de razón, era menospreciar el evangelio que él había recibido de Cristo. Entonces, no se trataba de que Pablo quisiera tener la razón, sino que la razón la tiene el evangelio. Por eso yo le decía en una ocasión, siempre estudiando esta carta de Gálatas, que todo lo que nosotros digamos o querramos hacer o querramos exigir en una congregación tiene que ser probado por la Biblia. No puede ser algo antojadizo, que porque a mí se me ocurrió, es que el otro dice, es que a mí así me dijeron, es que a mí así me enseñaron, es que en tal lugar así se hace. No puede ser antojadizo. Lo que se hace porque está escrito, porque la Escritura nos lo pide, nos lo permite, o nos lo exige, o nos lo demanda, pero no porque a mí se me ocurrió. Entonces, eso es lo que ahora Pablo está diciendo. Han caído de la gracia, es decir, y note que no dice se separaron de la gracia, no, han caído. Primero dice han roto con Cristo. Y ahora dice han caído, que es diferente la acción. Es decir, la gracia seguirá siendo gracia. La gracia seguirá estando donde siempre ha estado. Los que han caído son ellos. Los que han puesto su confianza en las obras y no en la gracia de Cristo Jesús. Sigamos, hermanos, ahora el versículo 5 nos dice, nosotros en cambio, y oiga, ahora Pablo va a hacer una separación entre los religiosos, entre los que siguen la ley, entre los que siguen los ritos, entre los que siguen su confianza en las obras y los que tienen su confianza en la gracia. Él dice, en cambio nosotros, dice, versículo número 5, nosotros en cambio, por obra del Espíritu. Y preste atención a esto, amado hermano, porque una vez más él está atribuyendo la gloria al Espíritu de Dios que obra en el cristiano. Él no está diciendo, y por eso le insisto, él no dijo, en cambio nosotros que tenemos la razón. No, es que aquí Pablo no está peleando porque le den la razón. Pablo está peleando porque se respete y se acepte que la gracia de Cristo lo es todo. Por eso él dice, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, es decir, el conducto, el camino es la fe, no la circuncisión, sino la fe, dice, aguardamos con ansias la justicia, que es nuestra esperanza. Es decir, estamos esperando, pero nosotros esperamos con ansias, no con temor. No, nosotros no tenemos ningún temor en nuestra espera. Lo que nosotros en nuestra espera tenemos es ansias por ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué le dice a usted que verá al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que le da testimonio a usted de que realmente, y por eso usted está ansioso esperando el regreso de nuestro Señor? Es la fe que nosotros tenemos en Él. Es la fe de haber creído en Él, que Él es real, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro proveedor, que Él es nuestro amigo. Entonces, esa fe es la que a nosotros nos mantiene. No es que usted diga, como yo me he visto así, estoy seguro que veré a Cristo. Como yo leo la Biblia de rodillas, estoy seguro que veré a Cristo. Como yo hago esto y lo otro, como yo estoy circuncidado, como yo guardo el sábado, estoy seguro que veré a Cristo. No, no es eso. A usted y a mí lo que nos da la seguridad de que veremos a Cristo es la fe que tenemos en Él. Por tal motivo, Pablo dice acá, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. ¿En quién? Lo dice inmediatamente en el versículo 6. En Cristo Jesús, de nada vale, dice. Oiga, de nada vale estar o no estar circuncidados. Porque, como le digo también,
Estaba el caso de él personalmente, que él sí era circuncidado. Entonces lo que él está diciendo es, a mí de nada me vale estar circuncidado, así como a ustedes tampoco les quita que no lo estén. Porque quiero decirles, hermanos, que hoy estamos en tiempos bien peligrosos, en donde hoy hay muchos movimientos por ahí, los cuales incluso son muy apoyados por personas que gozan de popularidad en el mundo cristiano evangélico. Y usted sabe que ellos tienen esa influencia sobre sus seguidores, y entonces si lo hace fulanito, entonces lo hace menganito. Y eso es bien peligroso porque hoy, no sé si usted se habrá percatado, existe una gran cantidad de muchos de estos artistas cristianos que están yendo a Israel a rebautizarse, porque ya eran bautizados, pero ahora están yendo a rebautizarse en Israel. Dicen, me quiero ir a bautizar donde se bautizó el Salvador. Entonces ya muchos creyentes comienzan a llenarse el corazón, dicen, a ver, dicen, ¿cuándo yo tengo un par de centavitos para ir a orar a Israel? Quiero ir a Israel, quiero ir a ponerme agua de un río en Israel, porque lo miran, y hay, como digo, muchos movimientos hoy en día, hay una insistencia. De hecho hay una frase que están utilizando mucho que dicen, hay que volver, dicen, a las raíces hebreas. Entonces los gentiles comienzan a preocuparse y a morderse las uñas, dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Dicen, y entonces de repente ya los hermanos comienzan a cambiar, y ya, por ejemplo, ya somos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, venezolanos, colombianos, costarricenses, nicaragüenses, y ya los hermanos ya no dicen Dios lo bendiga, sino que ya dicen Shalom. Entonces ya comienzan a ir cambiando porque hay, como digo, una necesidad de querer ajustarse a ese modelo. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos, porque nosotros no dependemos de esto, dependemos nosotros de Cristo. Y eso es lo que él está diciendo. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. De nada vale. Es como que usted quiera poner en su casa el menorá y cuando vaya a comer con su familia, usted vaya y se ponga un manto y diga, me voy a poner el talit, o usted se quiera dejar colochos a los lados, se quiera amarrar la filactería. Si usted es gentil, de nada sirve, dice acá, estar o no estar circuncidado, no le quita ni le pone. No le quita ni le pone. Lo que vale, y lo va ahora a remarcar en el versículo 6, lo que vale, dice, es la fe. La fe, y oiga, que actúa mediante el amor. Ahora, aquí Pablo ya se va a ir abriendo camino a algo que yo le vine diciendo días atrás. Y es de que el señalamiento que se le hacía a Pablo era el siguiente. Acuérdese que hemos hablado de las acusaciones. Hay 8 acusaciones vertidas contra Pablo en esta carta que Pablo las está respondiendo. Y una de esas acusaciones que le hacían era de que decían, no, entonces Pablo, él habla mucho de la gracia, de la fe, porque está invitando a los hermanos a pecar. Él lo que les está diciendo es que como ya son salvos y como tienen esa gracia y esa fe de la que tanto habla Pablo, Pablo lo que les está diciendo es que pueden andar como a ellos les dé su gusto, su gana, y no hay problema. Entonces ahora Pablo, y le dije en el capítulo 5, Pablo va a confrontar esta acusación. Por eso es que ahora Pablo ya va a ir entrando en que sí hay obras en el cristiano, porque eso es lo que está diciendo en el versículo 6. Pero las obras que hay en el cristiano no son obras para salvación, sino que son obras fruto de la salvación que hay en él. Por eso lo dice claramente en esta parte final. Es la fe que actúa. Oiga, ¿qué actúa? Es una acción. La fe que actúa mediante el amor. Es decir, el cristiano ahora ama. El cristiano verdadero ha sido habilitado por Dios para amar. Y como él ahora ama, entonces él actúa y actúa por amor. Eso es lo que Pablo nos está señalando. En el versículo 7 Pablo hace un alto y una consideración del estado anterior de ellos y del estado actual. Eso es lo que Pablo nos va a dar un diagnóstico de esta iglesia en un solo versículo. Ustedes estaban corriendo bien, dice Pablo. Oiga, Pablo lo dice tan abiertamente, ustedes estaban corriendo bien. Pablo está mencionando que corrían, cuando él dice que corrían bien, se refiere a que iban bien en la carrera cristiana. Pablo dice, ustedes corrían bien, ustedes estaban corriendo bien, pero note que ahora habla en pasado,
Ahora ellos han sido perturbados. Y usted sabe que en toda iglesia, en todo cristiano, llegarán perturbadores. Ponga esta palabra usted ahí, perturbadores. Perturbadores que van a querer sacudirlo a usted, que van a querer confundirlo, porque eso hacen los perturbadores, confundir. Y obviamente los perturbadores no van a llegar a decirle a usted, mire, ya no vaya a la iglesia, venga hacia el mundo, venga a pecar, venga a fornicar, venga a emborracharse. No, los perturbadores llegan y le dicen, en su iglesia no están haciendo muy bien las cosas. En su iglesia eso no tiene que ser así. Eso que a usted le han enseñado no es correcto. Eso es lo que hacen los perturbadores. Porque por supuesto, si el perturbador viniera a decirle a usted que se vaya al mundo, usted diría que el Señor reprenda al diablo, diría usted inmediatamente. Yo jamás me iría al mundo. Pero si el perturbador viene y le dice, no, eso así como lo está haciendo no está bien, se tiene que hacer así, entonces inmediatamente a usted le siembran una duda. Y sobre todo hoy en estos tiempos en donde los cristianos no buscan estudiar la Escritura, estamos ante una generación de cristianos emocionalistas. Tenemos cristianos emocionalistas, cristianos que viven emocionados con las alabanzas, cristianos que viven emocionados con los proyectos de la iglesia, cristianos que viven emocionados con el privilegio que tienen, cristianos que viven emocionados con los movimientos juveniles, con los artistas cristianos, pero no tenemos cristianos que tengan un fundamento bíblico que los sustente cuando vienen a perturbarle su fe. Y en eso, como le digo, hasta los mismos pastores hemos sido culpables, porque muchos pastores se han parado en los púlpitos a estarle gritando, a estar golpeando a la gente, a estarla condenando, a estarle dando normas, párese así, vístase así, póngase así, ahora hágale así, pero no les hemos dado un sustento bíblico. Entonces aquí es como decía mi abuelita, no tiene la culpa, decía el perico, sino el que le enseñó a hablar. Por eso muchos cristianos dicen de repente, mire pastor, yo no sabía cómo era esto, porque quien ha tenido la obligación de instruir a las iglesias somos nosotros los ministros. Pero si ni siquiera nosotros mismos nos hemos percatado de estas verdades, ¿cómo vamos a advertir a las congregaciones? Entonces, ¿qué es lo que se ha generado? Lo que le estoy diciendo. Comunidades de cristianos emocionalistas que vienen los perturbadores y le dicen, ya no tienen que cantar así. Ahora vamos a cantar y vamos a decir Havana y la Java. Entonces ya comienzan todos los cristianos, son como ondas, como modas que se infiltran dentro de las congregaciones. Entonces esto es lo que ahora él está mencionando acá. Y por eso dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Pablo no está pidiendo un nombre, por favor, esto hay que aclararlo. No crea que cuando Pablo dice, ¿quién fue el que los estorbó? No es que le van a decir, fue fulano, sino que Pablo está dedicándose a revisar la naturaleza de quien los ha confundido. Por eso él dice, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Él va a usar una palabra más adelante, le llama instigadores. Como le dije, acabo de decirlo yo, perturbadores. Personas que dañan la enseñanza bíblica, que añaden a la enseñanza bíblica. Nosotros, gracias al Señor, dedicamos, por eso cada miércoles, cada viernes, nosotros dedicamos 40, 50, la hora completa a revisar estas verdades. Muchas personas miran nuestras transmisiones y cuando ya ellos empiezan a escuchar nuestros temas, inmediatamente se salen de la transmisión porque no les parece algo que les llame la atención. Pero vea usted ahí, hay personas transmitiendo en vivo que pueden tener hasta 200, 300 personas conectadas y ahí están, el Señor me ha dicho y yo vi en un sueño y caía un meteorito y yo vi que se inundaba tal país y ahí está la gente y la gente escribe y la gente dice, por favor, ore por mí, y se ponen a decir, ahorita el Señor me está diciendo que ahí hay uno que está sin trabajo. ¿Cuántas personas están sin trabajo? Dice, pero ahorita me está diciendo el Señor, y ahí está la gente, en esa emoción, en esa perturbación. Pero alguien entra y empieza a ver que estamos nosotros versículo a versículo, dicen, qué aburrido es esto. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Vea, Pablo dice, ¿quién fue el que los estorbó para que dejaran de obedecer
a la verdad. Y Pablo insiste, a la verdad. En otras palabras, ustedes están obedeciendo ahora al circuncidarse, están obedeciendo a una mentira. Tal instigación, dice en el versículo 8, vamos a ir avanzando, tal instigación no puede venir de Dios, dice Pablo. No puede venir de Dios quien los ha llamado. ¿Por qué Pablo dice que esto no puede venir de Dios? Porque Dios no confunde. Dios da luz. Dios da luz. Dios no confunde. Dios no deprime. Dios no entristece. Dios lo que dé vida, gozo, luz. Lo que Dios da son sonrisas. Eso es lo que el Señor le da a sus hijos. Entonces Pablo lo dice claramente, eso no puede venir de Dios. Y si hay algo que usted puede probar para saber si algo viene de Dios es que da vida. En Dios no puede haber muerte, en Dios no puede haber tristeza, en Dios no puede haber desesperación. En Dios lo que hay es vida. Le voy a poner un pequeño ejemplo. Usted recuerda cuando aquel joven rico le dice al Señor, le dice, Señor, yo he guardado esto, he guardado lo otro, quiero seguirte. Y el Señor le dice, qué bueno que has guardado algunos mandamientos, entonces yo te invito, ve, vende todo cuanto tienes, dáselo a los pobres, y luego aquí te estaré esperando y nos vamos a predicar el Evangelio del Padre. Dice que el joven se puso triste cuando vio todo aquello que tenía que cumplir porque él era incapaz de hacerlo. Entonces, el Evangelio del Señor a lo que nos llama es a confiar en Él, a depositarnos en Él, a vivir para Él. Por eso es que aquí lo está diciendo Pablo, no puede venir de Dios. No puede venir de Dios. Versículo número 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Este versículo, aunque es tan corto, dice una verdad increíble. Para que usted ha visto el pan, que es donde se utiliza, por ejemplo, la levadura, es un poquito de harina, pero la levadura lo infla, lo inflama, lo extiende, lo expande de tal manera que algo tan pequeño se puede hacer algo tan grande. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Un poquito de levadura, un poco, fermenta toda la masa, toda la masa. Es decir, que con una pequeña mentira que entre dentro de la iglesia de Cristo, se puede dañar todo lo que está. Y es lo que estaba sucediendo con Galacia. Habían dejado infiltrar poco a poco esto hasta que llegó el momento en donde todos estaban contaminados con el judaísmo. Por eso le decía que Pablo no puede ser... A veces hay ministros, como le digo, que se ven tentados a esto, ¿no? De repente los hermanos dicen, mire, nosotros hemos visto que en tal iglesia hacen así, ¿podemos hacer nosotros así? Entonces parece que los ministros, por no meterse en problemas, dicen, vaya, está bien, háganlo. No le veo que sea una situación tan nociva, pero a veces una pequeña cosa puede dañar todo. En el versículo 10, ya para ir finalizando, Pablo dice, yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Note una vez más, ahora sí Pablo le llama ya no instigador, sino que ahora le dice también que es un perturbador. Un perturbador, y perturbadores en la obra siguen habiendo en nuestros tiempos. Así que usted, mucha atención, amado hermano, con los perturbadores de la obra, con aquellos que tratan de confundir doctrinalmente a las iglesias. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y Pablo dice, y es la primera ocasión en toda la carta que ahora Pablo habla de sentencia sobre el que lo hace. Note que Pablo solo ha estado dando figuras, Pablo ha estado revirtiendo todo lo que los Gálatas habían estado absorbiendo, pero ahora por primera vez Pablo lo dice, que habrá una sentencia sobre el que lo está haciendo. Pablo dice, será castigado, dice Pablo, será castigado. Porque no hay nadie que se levante contra la iglesia de Cristo para destruirla, para contaminarla, para dañarla, que no reciba su castigo de parte del Señor. Versículo 11 dice, hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Y aquí es lo que le mencioné en una ocasión, que Pablo está dando respuesta a las acusaciones. Esta es una acusación más que se está haciendo contra Pablo. Estos judaizantes que habían llegado a Galacia les decían, por favor, circuncídense, hermanos. Si miren, Pablo es circuncidado, Pablo está de acuerdo. Eso es lo que ellos habían llegado a decir. Por eso es que Pablo está dando esta respuesta y dice Pablo, hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, es decir, que ellos habían llegado a decir eso a Galacia, que Pablo seguía predicando la circuncisión, él dice, ¿y entonces por qué me andan persiguiendo? Porque recuerde que los mismos judíos querían matar a Pablo.
Entonces Pablo aquí está desarticulando esta mentira que estos judaizantes habían llegado a decir a Galacia, al decir, no, miren, no tengan miedo, si Pablo esto es lo que está predicando. Entonces Pablo dice, ajá, y si eso es lo que predico, entonces ¿por qué es que me quieren matar? Y dice más adelante, si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto, porque ellos estaban ofendidos porque Pablo decía, sí, él murió en la cruz, él resucitó, él está vivo y la salvación es por medio de él y no por la ley, no por la circuncisión, no por las fiestas, no por la dieta, no por nada de la ley. La salvación es por el que murió en la cruz, por él es la salvación. Entonces por eso él dice, no les ofendería tanto la predicación que yo doy. Ya él cierra en el versículo 12, porque ya en el 13 habrá un cambio. En el versículo 12 él dice, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse todo. Oiga, lo que Pablo ahora dice, cuando él dice, acabarán por mutilarse todo, como ya le expliqué que la circuncisión era un corte que se hacía sobre el prepucio del hombre. Pero ahora Pablo, él está tan indignado que estos han llevado a los Gálatas a circuncidarse, les han ofrecido la circuncisión, les están exponiendo la circuncisión, que Pablo dice, si tanto es lo que quieren, ojalá que estos que están perturbándolos a ustedes no solo se circuncidaran, sino que se castraran si quieren. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Porque cuando él dice, acabarán por mutilarse del todo, es decir, que ya no solo se quiten un pedazo de piel, sino que se quiten todo, Entonces, Pablo, usted puede ver aquí a qué grado ha llegado ya el dolor que hay en el corazón de Pablo ante la perturbación de lo cual ha sido víctima la iglesia de Galacia. Queridos hermanos, por tal motivo, nosotros como iglesia tenemos que ser siempre una iglesia muy cuidadosa con la doctrina, muy cuidadosa de lo que hemos recibido. Tenemos que guardarlo, tenemos que estudiarlo, conocerlo. Nuestros líderes, nuestros anfitriones, nuestros servidores, nuestros niños, nuestros jóvenes, toda la iglesia en general tiene que conocer muy bien la Escritura para que nadie nos inquiete, para que nadie nos dé levadura, para que nadie nos instigue, para que nadie nos perturbe, para que nadie nos desubique de lo que por la gracia hemos recibido en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por gracia somos salvos. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por lo que nosotros podamos hacer, no confiamos en lo que nosotros podemos hacer. Es más, ni usted ni yo deberíamos de confiarnos de nosotros mismos. Por eso es que la exigencia nuestra en Cristo Jesús es confiar en Él. Y el que en Él confía no será avergonzado. Y el que en Él está reposando, Él, a través de su amor y su misericordia, nos ha de sostener siempre en victoria. Hagamos una oración esta noche. Padre que estás en el cielo, te doy gracias una vez más por permitirnos meditar en tu palabra. Gracias porque hemos llegado, Señor, esta noche al final de este estudio, el cual sé, Señor, que aquellos que con amor han abierto su corazón han recibido de parte de ti, Señor, siempre tu bendición, tu palabra, la fortaleza y la claridad que necesitamos sobre ella para vivirla y para predicarla hasta que tú vengas. Bendice a tu iglesia, bendice a todos nuestros hermanos que han estado en esta transmisión, bendícelos, ayúdalos, Señor, y en tus manos los deposito en lo que resta de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, bendito sea el Señor que es tan fiel y bueno con nosotros y siempre nos bendice. Gracias a todos los hermanos que permanecen hasta el final de esta transmisión. Gracias a los que también se toman el tiempo de saludarnos. De corazón les digo, yo quisiera poder dar respuesta mensaje por mensaje, pero muchas veces el tiempo se nos hace insuficiente para hacerlo. Pero siempre damos lectura, siempre oramos por aquellos que nos piden oración. Posteriormente tomamos nota aparte de los nombres que nos son enviados para oración. Siempre leemos los saludos y nos alegramos, nos gozamos profundamente de cada saludo. No crea que su saludo pasa desapercibido. De repente alguien podría pensar y decir, ¿para qué voy a saludar al pastor si ni me contesta? Siempre vemos esos saludos y nos gozamos. También agradecemos a todos los hermanos
que en sus muros, en sus redes sociales, sienten el gozo de poder compartir esta transmisión para que la palabra siga corriendo, para que la palabra siga llegando a más corazones. Les deseo a cada uno de ustedes una feliz noche, hermanos, que el Señor los bendiga, que mañana tengan un día muy bendecido y el viernes recuerde que les espero una vez más siempre a través de este medio, siempre a las 20 horas, 8 de la noche, hora de Italia. Le invito para que juntos sigamos estudiando los temas doctrinales. Recuerde que hemos entrado en el tema de los ministerios. Así que le invito, hermano, para que el día viernes estemos una vez más reunidos. Un abrazo y que el Señor Jesucristo los bendiga a todos.